Buenas tardes a todos que se conectan este jueves 16 de abril del 2020. Pues qué rápido se ha ido este año. Ya no sé si es día, de noche, de tarde. Ya no sé si estoy en Monterrey o en la luna. Pero aquí estoy. Seguimos transmitiendo el estudio del Evangelio de Juan. A mí me apasiona mucho el Evangelio de Juan. Toda la palabra me ha apasionado. Siempre ha sido para mí un deleite la Biblia, la palabra. Yo creo que lo que más me ha acercado a Dios es la palabra. Y la palabra fue mi refugio y ha sido mi refugio, pero cuando recién me convertí a Cristo tenía 16 años, iba a cumplir 16 años. Pues yo acudía a la palabra todos los días. Hola Adriana Elizondo. Y yo estudiaba la palabra desde las 9 de la noche, después de cenar, a veces hasta las 3 de la mañana. Todos los días leía la Biblia. Tenía un cuaderno, tengo cuadernos por ahí guardados desde eso fue en el 92, hace 28 años, donde yo pues era un adolescente. Cumplí años el 19 de marzo y recibí a Cristo el 17 de abril de 1992. Es decir, el día de mañana, 17 de abril del 2020, estaré cumpliendo 28 años de haber recibido a Cristo. Y hola Almita, qué gusto que estés aquí, Almita, sabes que te quiero. Ricardo, estamos orando. Ricardo, no dejes de creer, para Dios todo es posible. Carlos, no empieces, por favor. No te creas, pueden hacer todas las preguntas que quieran del Evangelio de Juan. Carlos, no te lo he dicho antes, no sé, pero te quiero mucho. Eres una persona que bendice mi vida. Y entonces yo desde muy adolescente empecé hola Anita Montemayor, también te quiero, ya sabes, bastante. A Anita también los quiero mucho, a todos los amo. Daniela, tú cállate por favor, o salte de este enlace en vivo, por favor, no estés fregando. Total, en el 92 recibí a Cristo, era un adolescente, y todas las noches, como aquel novio que corre a la novia, yo corría a mi casa, porque desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana yo leía la Biblia, apuntaba lo que no entendía. Tengo varios cuadernos, algunos los perdí, otros sí los tengo, algunos ya hasta la tinta está borrosa. Y ahí yo apuntaba todo lo que no entendía, iba con mi pastor para que me explicara. Al principio me explicaba con mucho cariño, después como que ya lo fastidié y me decía, ahí están los libros, ándale, vete a leer. Y así nació, mi padre me heredó el amor por la lectura. Un beso de machos, eso es todo. Saludos Raquel Vargas, también te quiero mucho, Vargas. También a ti te quiero, Vané, a todos los amo. A todos los amo mucho. Entonces para mí el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, fue algo que impactó mucho mi vida. Luego con el tiempo me di cuenta del por qué había impactado mi vida. En el Evangelio de Juan, que el autor es el discípulo amado, aquel que se recostó en el pecho de Jesús, es un evangelio diferente a los sinópticos, a los similares, a los que son muy parecidos, que es Mateo, Marcos y Lucas, porque el propósito de Juan, como Juan mismo lo describe en el capítulo 20, versículo 31, es que las personas tengan vida eterna en Jesucristo. Por eso Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Es decir, el propósito del Evangelio de Juan es que tengamos vida eterna. Y a diferencia de los otros tres, Juan no presenta una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino su intención es manifestar su deidad, dar a entender, dar a conocer que Jesús es Dios y es hombre. Así que Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de los primeros creyentes, sino que también buscaba corregir falsas enseñanzas que se estaban difundiendo en aquel tiempo, como los arrianos, o bueno, un poquito después, pero parte de eso también iniciaba quizá ya aquellos que negaban que Jesús había venido en carne. Por eso en las cartas del Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda Juan, tercera de Juan, sobre todo primera de Juan, habla de que tenemos que confesar que Jesús vino en carne. Y Juan enfatiza que Jesucristo era el Hijo de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Y contrario a una falsa doctrina que se estaba propagando ya, que veía a Cristo como un espíritu o como una especie de semidios. Pero bueno, por último, este Evangelio de Juan además también tiene mucha lectura o mucha ayuda, mucha información valiosa para lo que es la evangelización. En el Evangelio de Juan encontramos muchísima información para la evangelización, y con frecuencia el Evangelio de Juan es utilizado para evangelizar. Por ejemplo, está el relato de Jesús y Nicodemo, cuando Jesús lanza este versículo que es conocido como el corazón de la Biblia, Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo, ya lo conocen todos ustedes. También se narra, por ejemplo, cuando está con la samaritana, el capítulo 4, donde habla de que Jesús o que Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y ha sido utilizado mucho esos textos para evangelizar. Juan 5:24, que dice, el que oye mis palabras y cree el que me envió no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Se utiliza mucho para la evangelización. Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, en otra vida y vida en abundancia, etc. Entonces todos esos pasajes de Juan nos llevan mucho a la evangelización, y es por eso que es diferente el Evangelio de Juan a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y en ese sentido, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me enamoré del Evangelio de Juan. Quiero decirles que este es el tercer estudio que hago del Evangelio de Juan. Hice uno del 2001, hace 19 años, hice un estudio del Evangelio de Juan, que lo utilizábamos en aquel entonces en las células, porque en años atrás la iglesia lanzó un reto que se llamaba 2000 para el 2000, y entonces a mí se me ocurrió utilizar un estudio de Juan para las células, pero tardé mucho en acabarlo, y lo empecé a hacer hasta como el año 2001 más o menos. Y luego después en el 2006, 2007, fue 2007, cuando estaba en una iglesia que se llamaba Siloé, en Apodaca, de pastor, también en las células, comencé a usar otro estudio de Juan, pero el método inductivo. Y que estoy enseñando en este momento, el Evangelio de Juan, es un método versículo por versículo, que es como más un tipo comentario reflexivo. No es comentario teológico, aunque sí toco teología, es más devocional. Entonces es el tercer estudio que hago del Evangelio de Juan, y para mí es un deleite cada vez que voy a su palabra y profundizo en ella. Hermana Sarita, buenas tardes. Le mando un abrazo a usted, a mi hermano Rolando, allá en su casita. Bien, vamos a empezar entonces. Les pido que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 12 hasta el 22. Me siguen ahí en su casita con su vista. Voy a dar lectura. Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice así:
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba de su templo, del templo de su cuerpo, perdón. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien. Acompáñenme en esta oración. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, incline su cabeza. No tiene nada de mágico ni de místico, es para concentrarnos. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos leer tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para entender las cosas reveladas. Y te pedimos que no permitas que salgamos de la esencia que tú quieres transmitir a través de ella. Gracias porque tu palabra sigue con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan habla de la Pascua en este texto en 2:13, también habla de la Pascua en el capítulo 5:1, también habla de la Pascua en el capítulo 6:4 y finalmente el capítulo 11:55. 2:13, 5:1, 6:4 y 11:55. Juan habla de la Pascua en 4 ocasiones en las que Jesús la celebró o estuvo involucrado en la Pascua. Y eso nos demuestra o nos da una evidencia de que Jesús estuvo en su ministerio como 3 años y medio, porque celebró 4 veces la Pascua. Entonces estuvo 3 años y medio, más o menos los que Jesús tuvo de ministerio. También Jesús estuvo en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, lo podemos leer en el capítulo 7, versículos 2 y 10. Estuvo en la fiesta de la dedicación, capítulo 10, versículo 22. Y en otras fiestas que podemos encontrar ahí. Mateo, Marcos y Lucas relatan ampliamente el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan enfatiza su ministerio, el ministerio de Jesús en Judea. Esto también nos da una evidencia de que Jesús estuvo mucho tiempo en el sur de Israel, en el área de Judea, cerca del templo, porque era un judío practicante. Jesús no era un judío solamente nominal, de herencia, que no le interesaba celebrar nada de las fiestas judías. Jesús era un judío practicante y vemos en este ejemplo que él celebró la Pascua en la última cena o la Santa Cena, donde instituyó la comunión. Entendemos que estaba celebrando la Pascua porque era un judío practicante, dado que había sido criado como judío, obediente a sus padres en todo y muy devoto en su fe. En el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 2, dice: y halló en el templo, o dicho de otra forma, se encontró en el templo. Para ir al santuario o para ir al templo y llegar al lugar santo, al santuario, se atravesaba primero el atrio de los gentiles. Tú entrabas al templo, digo, nunca he ido, nadie otro lo ha conocido, solamente los mapas que tenemos bíblicos y cómo se ha dibujado, cómo
cómo se ha otra vez tratado de caracterizar o dramatizar, o no sé cómo puedo decirlo, se me fue la palabra, el templo. Y entonces vemos que primero estaba el atrio de los gentiles, un patio de gentiles, luego estaba el atrio de las mujeres, después estaba el atrio de los sacerdotes, y ya entrabas ahora sí al lugar santo, y después al lugar santísimo, el cual solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. En ese lugar, en el lugar de los gentiles, era donde, hasta donde podían llegar los que no eran judíos, sino que eran temerosos de Dios. Y como temeroso de Dios, podías entrar hasta el atrio, al primer atrio, el primer patio, pero no podías ir más allá. De hecho, había un letrero que decía que si pasabas de ese lugar al atrio de las mujeres, pues podías tener una consecuencia grave, ¿no? O sea, la muerte. Así que en ese lugar, en el atrio de los gentiles, se le permitía a los gentiles orar, llorar, meditar en el Señor, aprender de Dios también. Y ese lugar era donde estaban los vendedores de animales y los cambistas de las monedas. En Marcos capítulo 11, versículo 17, Marcos dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, Jesús está diciendo que no era exclusiva de los judíos, pero ellos no lo entendían así. Para ellos, una falla técnica, para ellos era exclusiva de aquel que era de la estirpe hebrea, israelita, descendiente de Abraham, bla, bla, bla. Sin embargo, entendemos que para Dios, pues, no existe ni judío, ni griego, ni mujer, ni varón, sino que para Él, en cuanto a salvación, todos somos iguales. Versículo 14, capítulo 2, dice que halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Por qué vendían bueyes, ovejas y palomas? Bueno, si se va usted a Deuteronomio, a Números capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 19 al 25, perdón, se habla de los sacrificios que Dios requería durante la fiesta de los panes sin levadura. El texto habla de becerros, de carneros, de corderos y de machos cabríos. Entonces, judíos de todas las naciones llegaban a Jerusalén para estas fiestas, y en lugar de traer animales, en lugar de traer palomas, de traer becerros, de traer corderitos, traían dinero para comprar ese animal al llegar a Jerusalén. Porque imagínense que los judíos habían sido dispersados por todo el mundo conocido. Entonces, si había un judío que vivía a 1000 kilómetros de Jerusalén y él tenía que llevar un cordero, pues iba a ser muy complicado trasladar un cordero a 1000 kilómetros. No digo que imposible, pero muy complicado. Así que ellos, y aparte de eso, llegaban ahí al templo y llegaban con su corderito, esos judíos que venían, digamos, de la India o de África, y llegaban con su corderito, y los especialistas, los sacerdotes, les decían: mira, este cordero tiene un pelo negro y tiene esta mancha, no está bueno para el sacrificio, así que no lo puedes sacrificar. Pero aquí tenemos uno que sí te podemos vender, y sí está bueno. Entonces, pues, era innecesario llevar animales desde tan lejos, porque finalmente tenías que comprarlos ahí. Así que ellos llegaban y traían su dinero con el cual compraban los animales. Y de esto habla el texto, de esa vendimia que había en el atrio de los gentiles. Algunos judíos se aprovechaban de la necesidad de la gente, y no solamente vendían animales y aves para sacrificios del templo, sino que también como ladrones defraudaban al pueblo. ¿Cómo? Con la divisa, el tipo de cambio, ¿no? Por cierto, hasta donde yo sé, quizás estoy equivocado,
creo que en México los que tienen venta de divisas o venta y compra de divisas no puede haber una diferencia de más de un peso entre compra y venta. Es decir, si el dólar está a 23 pesos, lo puedes vender en 23.50 y lo puedes comprar en 22.50, pero no puede haber una diferencia tan grande. Y ayer pasé por una casa de cambio donde el dólar estaba a 22.50 a la venta y 19.50 a la compra, lo cual se supone que eso es un delito, pero bueno. Aquí también en Israel traía la gente su dinero romano y ellos decían, no, aquí necesitas dinero judío, entonces ese dinero no te va a servir, pero no te preocupes, nosotros te lo cambiamos. Y en ese cambio pues había una tremenda ganancia. Así que los saduceos controlaban todo eso y ellos se estaban enriqueciendo con el negocio, por así decirlo, de los cambistas que estaban sentados allí. Según Éxodo 30:13, todo varón judío tenía que pagar el impuesto anual de medio ciclo que era utilizado para el sostén de los sacerdotes del templo y de mantenimiento del mismo. Y en realidad lo que los cambistas hacían era necesario. Sí era cierto que había que cambiar el dinero de un dinero romano a un dinero aceptable, un dinero judío, pero el problema es que estaban haciendo negocio, no estaban siendo honestos, porque no había necesidad de ganarle nada, no se trataba de ganarle nada, porque el dinero iba a entrar íntegro al arca del templo y de ese dinero iban a vivir los sacerdotes, y entonces no tenían por qué ganar nada los cambistas, ya el dinero iba a ser para su sostén. Sin embargo, estaban ganando, y eso era lo que de alguna manera está siendo reprendido en este pasaje. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Bueno, en ese tema, antes de pasar al siguiente versículo, capítulo 2, versículo 14, he escuchado últimamente que, bueno, no últimamente, pero desde que me convertí a Cristo y caminé en esta fe, en la única fe verdadera del Señor Jesucristo, como muchas veces se critica a las iglesias porque se solicita ofrenda y diezmo. Y no se solicita, más bien porque Dios nos enseña a diezmar y a ofrendar. Tanto el diezmo como la ofrenda son bíblicos y la Biblia habla muchas veces acerca del tema de ofrendar y de diezmar. Pero nuestro corazón, que siempre es un corazón materialista, nunca quiere hablar de ese tema. Le decimos a Jesús, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mis talentos, pero con mi cartera no te metas. Y es ahí donde hay una falta de integridad, porque una conversión genuina a Dios tendría que tener repercusiones morales, emocionales, por supuesto espirituales y también materiales. Y no hemos entendido que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Hasta el último grano de sal que está en nuestra mesa es porque Dios nos lo ha suplido. Pero cuando nos cuesta dar al Señor, es una evidencia de que no hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Para ir al cine, o para ir a Liverpool, o para ir a McAllen, o para ir de vacaciones, 1,000 pesos, 2,000 pesos nos hace muy poquito, es una miseria, no completamos nada con 1,000 pesos, pero para ofrendar 1,000 pesos nos hace mucho. No queremos ofrendar 1,000 pesos. Y si diezmamos, y si gano 10,000 pesos, no quiero dar 1,000 pesos de diezmo. Y si gano 20,000, no quiero dar 2,000 de diezmo. Y si gano 50,000, no quiero dar 5,000 de diezmo, porque es mucho que van a hacer con él. Entonces tenemos otras prioridades antes que el dinero. Y entonces yo entiendo que Jesús no necesita nuestro dinero, pero es una prueba del corazón, de si estamos dispuestos o no a obedecerlo en todo. Y creo que hemos fallado mucho en eso. Creo que hemos sido demasiado pues faltos de fe al darle a Él lo que Él le corresponde. Pero bueno, sigo con el tema en este versículo 15-16 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y haciendo un azote, dice el Evangelio de Juan,
de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Quiero decirles que este no es el pasaje de Mateo 21, son diferentes. La entrada triunfal y cómo azota a los cambistas, y esta es otra cosa. Es otro episodio. Este Cristo que voltea las mesas, que volcó las mesas, que azotó a los cambistas, es un Cristo desconocido para muchos, porque en el concepto europeo que tenemos de Cristo se le ha pintado como alguien así exquisito, de pelo rubio, bien planchado el cabello, casi con manicure en sus manos. Y ese Cristo es el que hemos hecho nuestro estereotipo y creemos que así era Jesús. Pero este Cristo que estamos leyendo es un Cristo que volcó las mesas y que le dio unos azotes a los cambistas. Y debemos de acordar que Cristo también tiene una personalidad firme, porque Él es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, pero también es el león de la tribu de Judá. Y entonces Cristo recibe con ternura y como un cordero a todos los arrepentidos y a los que sinceramente tratan con paciencia de ser discípulos de Jesús, doblegando su carne, aunque tengan muchas debilidades, pero son sinceros. Pero es el león de la tribu de Judá, para con los rebeldes, obstinados e hipócritas. Es un juez. Entonces, como que de pronto en nuestro estudio o visualización personal de Jesús, lo hemos encajonado a esa imagen de un Cristo güerito, con el pelo planchado, con manicure en las manos, y no es así. Cristo era un carpintero, heredó de su padre José esa profesión, un hombre fuerte, un hombre criado en un lugar difícil, en el desierto, pero con carácter, con fuerza, ¿no? Y con mucha inteligencia. Versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, o sea, centro comercial, ¿no? En Mateo 21:12 Jesús hizo la misma cosa otra vez, casi al fin de su ministerio, cuando iba a ser crucificado. En Zacarías 14:21 hay una palabra que dice: y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, de manera que Jesús está trayendo a su mente las palabras que él mismo le inspiró a Zacarías, donde condenó el espíritu mundano y carnal de los judíos de hacer negocio con la fe. Jesús dijo que hacían de la casa de Dios, en Mateo 21:12, cueva de ladrones. Marcos y Lucas dicen lo mismo. Esto indica que no solamente hacían mercadería de las cosas de Dios, sino que eran avaros, eran deshonestos y además eran, vamos a decirlo así, chuecos, y que defraudaban a la gente en todos los aspectos posibles con tal de sacar ganancia económica. Se aprovechaban de la necesidad de la gente de conseguir animales apropiados para el sacrificio y se aprovechaban de que necesitaban cambiar el dinero romano a dinero judío, y por este tipo de cosas les cobraban un precio exorbitante. Es decir, si una oveja costaba un denario, la vendían a 4 o 5 denarios. Si el cambiar una moneda romana le aumentaban un poco más al valor de la moneda judía para tener ganancia, y después ellos vendían la moneda romana. Es decir, eran usureros, eran abusones estos cambistas. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En el Salmo 69, versículo 9, dice: porque me consumió el celo de tu casa, dice el salmista. Los discípulos de Jesús eran estudiantes de la Biblia porque recordaron, de la Escritura, porque recordaron el Salmo. Quiere decir que no eran ignorantes de las Escrituras. Y este texto de 69:9 está bien grabado en su memoria,
y vieron el cumplimiento de ese salmo, de ese versículo, en la acción de Jesús de correr a aquellos que se estaban enriqueciendo o estaban haciendo negocio con el templo. Y esto lo recordaron porque seguramente los discípulos cada sábado iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y es importante entender que nosotros también tenemos que escuchar la palabra de Dios, congregarnos, ahora que está esta contingencia, al menos acudir a las clases bíblicas de sus pastores, en este caso la Iglesia del Reino, acudir a la clase bíblica del Reino para seguir aprendiendo la palabra, porque nosotros debemos entender que solamente la palabra es la que nos va a alimentar nuestro espíritu. Y claro, la oración y el ayuno, pero la palabra es la que nos va a dar a conocer la voluntad del Señor. Ahora bien, Jesús dice Juan dice que los discípulos se acordaron y dijeron, el celo de tu casa me consume. De pronto veo ahora a muchos cristianos que hablan de un celo santo, y parece que ese celo santo fuera como una licencia para enojarse por cuestiones triviales. Por ejemplo, yo en alguna ocasión recuerdo que se nos prohibía a nosotros entrar al templo con cachucha, lo cual es totalmente fuera del contexto bíblico. ¿De dónde viene la idea de no entrar al templo con la cabeza cubierta? Ya, si los viejitos que van al templo, a una iglesia, traen sombrero, se quitan el sombrero. Si traen gorra, se quitan la gorra. Si traen lo que sea, se lo quitan. Porque supuestamente es de mala educación. Eso no es cierto. Eso es una cultura española donde los esclavos tendrían que rendirle tributo, homenaje, pleitesía a los amos. Y entonces el amo exigía, el patrón, el jefe, el príncipe o el gobernante, que la gente estuviera con la cabeza descubierta delante de ellos, pero no así Dios. De hecho, el apóstol Pablo menciona en Corintios que nadie debe orar a Dios con la cabeza descubierta. Por supuesto, el contexto es otro y no aplica para nosotros. Pero si usted revisa, los judíos no pueden orar a Dios si no traen su kipá o su gorrito que tienen aquí peculiar. Si usted va a una sinagoga, aquí en Monterrey hay una sinagoga nada más judía, los demás son mentiras, no existe judaísmo mesiánico, pero bueno, aquí en Monterrey, en Vista Hermosa, hay una sinagoga judía de veras, de judíos de veras, donde practican el judaísmo. Yo he estado ahí, conozco a los rabinos de ahí, conocí a Moishe Caimán, conocí a Israel, conocí a varios judíos rabinos. Hay un rabino ahorita que es amigo mío, con el cual tengo relación, y cuando yo voy con él o voy a la sinagoga, yo tengo que entrar con una kippah, aunque no sea judío. Entonces, el judaísmo nos enseña a cubrirnos la cabeza, mientras que la herencia española a cubrirnos la cabeza. En fin, así hay mucha gente que presume de un celo santo. Y el celo santo, hermanos, más bien parece una licencia para sacar todo el odio o todo el coraje que tienen contra otra persona. Eso no nos aplica a nosotros. Nosotros no tenemos que tener un celo santo. Yo he sabido de gente que en las iglesias no puedes aplaudir porque es pecado, o no puedes levantar la mano o decir gloria a Dios porque es pecado. Y dicen, es que aquí el celo de Jehová, el celo santo. Eso no es cierto, eso no es así. Celo santo sería ir por la calle y evangelizar a toda persona. Celo santo es amar al prójimo. Celo santo es compartir lo mucho que tenemos con aquellos que tienen menos suerte, menos bendición que nosotros. Celo santo sería no pecar contra Dios, es decir, esforzarnos por no fallar al blanco, por no fallarle a Dios. Celo santo sería ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Celo santo sería congregarnos fielmente y llegar temprano, puntuales. Eso es celo santo, no criticar si el hermano trae o no trae zapatos o tenis, o si trae corbata o no trae corbata, si se cortó el cabello o no, si se lo pintó, si secó la ceja. Eso no es celo santo, eso es ser metiche. Celo santo es buscar a Dios con todo el corazón y no fallarle. Eso es el celo santo. Lo que Jesús hizo aquí lo hace desde una perspectiva como Dios mismo que es,
haciendo cumplimiento de sus profecías del Salmo 69:9, lo cual nosotros no lo podemos hacer. Déjenme les cuento rápido una historia. Mi primera iglesia como pastor la recibí en 1997 y fue en la iglesia Torre Fuerte en Musquis, Coahuila. Cuando yo llegué el templo estaba cerrado, no tenían servicios y aunque había unas familias que estaban por ahí, no se congregaban. Entonces yo traté de juntarlas e iniciar y bueno, iniciamos. Pero en ese proceso yo evangelicé a un bolero que estaba en el centro, en la plaza principal del pueblo. Él ya era cristiano, pero se había alejado y le compartí otra vez y se reivindicó. Entonces el bolero me decía, pastor, usted venga a hablarme y yo le vuelo sus zapatos. Bueno, entonces yo iba muy seguido. Y en ese pueblo es un pueblo muy extremoso. En calor el calor llega a 50 grados y el invierno baja hasta 10, 12 grados bajo cero. Es muy padre porque en invierno cae nieve, puedes ver los cristales de hielo colgados en las casas. Está muy, muy bonito. Es un pueblo muy bonito. Y un verano de esos de julio de 50 grados, yo salía a visitar o a evangelizar según el caso. Y como no tenía coche, me iba en una bicicleta. Y como hacía demasiado calor, me llevaba una gorra, una camisa como esta de cuadros, pero de manga corta, un short de vestir, docker, pero short, mis zapatos tipo montaña y mi mochila para llevar mis cosas ahí, me iba en mi bicicleta y hacía unos recorridos. Entonces, en una de esas ocasiones, llegué con el hermano Carlitos a que me volviera los zapatos y a compartir un poco la palabra. Estábamos como a 48, 49 grados. Ahí debajo de un sabino estaba platicando. Y llega una persona que el hermano Carlitos había tenido una conversación con él días antes. Era un hombre moreno, con pantalón de vestir, zapato de charol, camisa manga larga, corbata y una Biblia de 3,5 kilos. Ese hombre era un evangelista. El hermano Carlitos le dice muy emocionado, mire hermano, él es mi pastor, el pastor David aquí, él es mi pastor. Y el hombre me voltea a ver y me ve de arriba abajo y me ve que traigo short. Y entonces me dice, ¿usted es pastor? Y le digo, sí, yo soy pastor. Dice, pues vergüenza le debería dar. Y le dije yo, ¿pero por qué? Dice, porque anda mostrando todos sus pelos. Yo, pues, ¿cuáles pelos? Se refería a mis piernas que estaban un poco velludas. Y le digo yo, ¿pero qué tiene de malo eso? Dice, no, es que vergüenza le debería dar, traer manga corta y andar en short. Eso no lo hace un siervo de Dios. Tengo tanto celo santo que hasta le daría una golpiza. Y yo dije, bueno, yo tengo mucho calor y voy a andar en short. Pero es una idea equivocada. Es decir, el celo santo no te va a mover a hacer ese tipo de cosas. El que Jesús lo haya hecho no es una licencia, ni justificación, ni opción para que nosotros lo hagamos. Él lo hacía porque en su deidad, recordemos que era plenamente Dios y plenamente hombre, en su deidad estaba haciendo alusión al Salmo 69, versículo 9, donde habla acerca del celo de la casa de Jehová y de esos hombres que hacían negocio con las cosas que no deberían de hacer. Y eso es lo que Jesús estaba evocando en ese pasaje. Muy bien, versículo 18 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, cuando tumbó las mesas y azotó a los cambistas, dijeron, espérate, ¿por qué haces eso? O sea, ¿quién eres tú? Danos una idea de quién eres tú, por qué lo haces y qué señal nos das de que eres quien dices tú que eres. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Cuáles son tus credenciales, tus títulos? Y es de extrañar que no se fueran en contra de él a golpearlo o a arrestarlo, pero ¿cómo fue posible que ellos permitieran que él hiciera lo que hizo? Yo creo que tenían espíritu de cobardía, eran miedosos, porque su propia conciencia les acusaba de que estaban mal. O sea, ellos, cuando Jesús tira las mesas, cuando volcó las mesas y azotó a los cambistas, ellos no podían enojarse porque sabían que estaban mal. Así que en varias ocasiones, cuando confrontaban a Jesús los confrontaba y no les quedaba otra que apechugar. Por ejemplo, cuando querían apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dijo que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y pues nadie la arrojó. Entonces,
ellos tenían debilidad porque Jesús sabía lo que hacían. Y en el huerto, cuando vienen a arrestar a Jesús, los siervos del sumo sacerdote, Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús contesta: yo soy. Y dice la Biblia que retrocedieron y cayeron en tierra, porque la presencia de Jesús era una presencia del gran yo soy del Antiguo Testamento, y no podían estar en pie delante de él. Versículo 19, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Jesús emplea la palabra para el santuario griega naos, la palabra N-A-O-S, naos, que le da una figura literal al símbolo del cuerpo de Cristo. Él predice que como los judíos profanaban el templo literal, también destruirían literal el cuerpo de Cristo, en el cual habitaba la deidad. Entonces, él utiliza ese vocablo naos. Dice: y en 3 días lo levantaré. Iba a resucitar en 3 días. Jesús hablaba a veces en parábolas y porque la gente ignoraba la verdad y quería ignorar la verdad y amaban la mentira, por eso les hablaba en parábolas. Por eso dice: porque viendo no ven y oyendo no oyen. Mateo 13:13. Su respuesta en esta ocasión nos recuerda a Mateo 12:38 al 40, cuando le dicen que le demandan señal a Jesús. Le pidieron una señal y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En los 2 casos, la única señal prometida fue que él moriría y estaría en sepultura, y que al 3er día resucitaría. Esa es la señal que él les está prometiendo que les va a dar. Pero no lo entendieron. No podían entender a Jesús porque su corazón estaba totalmente dominado por el pecado, por la avaricia y por el odio hacia Jesucristo. Así que no entendieron de qué señal les estaba hablando Jesucristo aquí. Versículo 20, capítulo 2 de Juan. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Los judíos estaban enamorados del templo. Estaban enamorados del tipo, o sea, del templo físico. Y no les interesaba el antitipo, o sea, el cuerpo de Cristo. Aparte de los 46 años, podían haber hablado también del ejército de trabajadores que estaban todavía construyéndolo. Hablaban del costo de los materiales, que era exuberante. Y para el tiempo de Jesús aún no habían terminado el templo. De hecho, siguieron con la construcción hasta el año 64 después de Cristo, dice Josefo. Y en el año 70, 6 años después de haber acabado, fue destruido el templo por los romanos. Para los judíos, el templo era el propósito, era el fin y no el medio. Yo les he hablado acerca de este punto y quiero una vez comentarlo de nuevo. Nosotros los cristianos, con el paso de los siglos, hemos hecho de los medios el fin y nos hemos equivocado en eso. Y esta contingencia nos ha ayudado a darnos cuenta de los errores en los que hemos caído. Por ejemplo, no estamos ahorita congregándonos en nuestros templos o salones de renta porque se nos está prohibido por la contingencia. Y mucha gente piensa que la iglesia se acabó, o están deprimidos o tristes, o se han dejado de comprometer, no se levantan temprano el domingo para venir al culto en su casa, han dejado de ofrendar y de diezmar, o han dejado de orar, de leer la Biblia, porque no tienen un templo. Pero el templo no es el fin, el templo es un medio. Les decía yo, como el teléfono celular es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Comunicarnos. Yo tengo un teléfono
para comunicarme con mis seres amados. Pero el teléfono es el medio para la comunicación, para el fin. Sin embargo, en nuestros tiempos hemos hecho de los teléfonos celulares un fin. Entonces queremos que traiga internet, que traiga aplicaciones como las redes sociales, entre otras cosas, y estamos todo el día concentrados en el celular porque hemos hecho el celular un fin. Pero ese no es el fin, es el medio para comunicarnos. Y ¿me explico? Eso es lo que quiero explicarme. Eso es lo que sucedía con los judíos y con algunos cristianos, que creen que la iglesia es un templo, y el templo no es la iglesia, no es el fin, es un medio para llegar al fin, que es Jesucristo mismo. Y los judíos no lo entendían. Ellos pensaban que el templo, en este caso el templo de Herodes, que era majestuoso, era todo para ellos, era su fin, era la cúspide de su fe, era su orgullo nacionalista, su orgullo religioso, y bueno, fue destruido porque ese no era el propósito de Dios. Así que cuidado con aquello que nosotros convirtamos en un fin, porque puede ser destruido. Y le hacen una pregunta: 46 años lleva el templo de construcción y en 3 días lo vas a levantar. Se estaban burlando de Jesús, lo decían con desprecio, porque así eran ellos. Versículo 21 del capítulo 2 del Evangelio de Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo, literal, el cuerpo de Cristo, simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso el segundo nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia de Dios entre nosotros. Es decir, que Jesucristo vino para habitar entre nosotros, y vimos su gloria y habitó entre nosotros, Juan 1:14, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que los templos y las piedras son nada. Jesucristo es lo importante. A veces, como en esta ocasión, dice Jesús, también dijo en Juan 7:39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, o sea, el Espíritu Santo, porque ahora ya no necesitamos templos, sino que nosotros somos piedras vivas, somos parte del edificio, el templo del Espíritu Santo. Por último, versículo 22 del capítulo 2 de Juan: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. La implicación necesaria es que también nosotros debemos creer la Escritura. En ese momento los discípulos no entendieron por qué Jesús decía que iba a morir y que iba a resucitar en 3 días, o que el templo que iba a construir el templo en 3 días. No lo entendieron, pero guardaron en su corazón la palabra, y después la entendieron. Y es un ejemplo para nosotros que nos conviene estudiar la Biblia, nos conviene estudiar la palabra, y aunque a veces haya textos o pasajes difíciles de entender, si los guardamos en la memoria y en el corazón, después de un tiempo Cristo nos dará la revelación de los pasajes, o alguna situación familiar o física o espiritual nos dará a entender el por qué está escrita tal o cual cosa en la Biblia. Pero qué importante es venir a la palabra, estudiarla, para poder guardarla en la mente y guardarla en el corazón, y en su momento Dios la rescata y dice: mira, por eso escribí esto, para tu conocimiento, para tu ministración, para tu crecimiento. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo a seguir, y él se congregaba fielmente porque era un judío practicante. Yo te pregunto, ¿tú te congregas fielmente? ¿Te das cuenta que Jesús es amor, pero también es justicia? Por eso azotó a los que estaban haciendo negocio en su casa. Y yo he conocido iglesias que hacen negocio de la fe, pero no es el caso de nosotros. Nosotros no cobramos por nada. He conocido personas que le dan más valor a los templos que a la presencia de Dios. Hay gente que el templo es sagrado y no hagan nada delante del templo, porque si es algo del templo es sagrado. Y no es eso, hermanos. El templo no es sagrado. No existen templos sagrados. No hay templos sagrados. Podemos dedicarlos a Dios, sí, pero el templo es un edificio.
Daniela Saucedo pregunta, ¿la IMAR se ha vuelto el fin en muchos de los miembros? Sí, sí, para mucha gente la Iglesia Metodista de México es el fin y es su iglesia amada y son más metodistas que cristianos, pero ojalá y no sea el sentir de todos. Juan Wesley dijo, yo no tengo miedo de que un día la Iglesia Metodista desaparezca, tengo miedo de que se convierta en una religión vacía y sin frutos. Entonces, sí, para algunos se ha convertido realmente en un fin, cuando el fin siempre será Jesucristo, no una organización, no un conjunto de reglas o propiedades o templos o edificios, ¿verdad? Muy bien, este es el Evangelio de Juan, capítulo 2. Hemos estado estudiando del versículo 13 al versículo 22. Espero que sea de bendición para ustedes. ¿Tienen preguntas? No duden en escribirme, hacerme una pregunta. No lo sé todo, pero lo que puedo contestarles con gusto lo contesto. Como les he dicho, si alguien necesita estos estudios, los pueden ver por correo o por WhatsApp. También estos estudios están ya en YouTube. Usted puede entrar a la página del Reino en YouTube y ahí va a encontrar los estudios bíblicos. Ya ahí están en YouTube, los puede descargar incluso. También, si alguno de ustedes tiene tiempo, los animamos a que, entre tanto que se llega el martes, que continuamos con el capítulo 2 del Evangelio de Juan, pueda leer más y más el Evangelio para irse empapando y tener preguntas que pudiera hacer aquí en este momento y tratar yo de resolvérselas. Todos los martes y jueves estoy transmitiendo un estudio versículo por versículo del Evangelio de Juan. Martes y jueves, 7:30 de la tarde, desde la página de la Iglesia del Reino, transmitimos un estudio de Juan, versículo por versículo. Y los miércoles, esto es otro asunto, miércoles 7:30 de la tarde, estoy transmitiendo desde mi cuenta personal preguntas y respuestas bíblicas. Ese es un rollo mío, no tanto como trabajo en la iglesia, aunque soy pastor de la iglesia, pero es un asunto que pueden también buscarme en mi página de Facebook personal y ahí tendremos los miércoles preguntas y respuestas de la Biblia, 7:30 de la tarde. Martes y jueves, 7:30 de la tarde, el Evangelio de Juan. Denle like a la página, compartan el video, vayan a YouTube, suscríbanse a la página de YouTube para que podamos tener más acceso a otras opciones que están ahí bloqueadas porque no tenemos tantos suscriptores. Apóyennos dándole like a esta página, compartiendo el video y yendo a YouTube a suscribirse. Bueno, hermanos, pues es un gusto haber estado con ustedes y ojalá hayan aprendido un poco más de la palabra del Señor en esta tarde. Les invito a seguir orando, a seguir leyendo y a amar a Dios y a sus hermanos con todo su corazón. Dios les bendiga. Hasta luego.